Papá, mejor siéntate en esa mesa de allá. Esta zona es para los ejecutivos principales. Esas palabras me las dijo mi hijo Sebastián mientras señalaba con el dedo una mesa arrinconada junto a los baños, en la cena de fin de año de Mendoza. Development Group, la empresa que yo había fundado en Minnemus Note 1978, con un préstamo de $3,000 y la fe de que en 1900 Estados Unidos un mexicano trabajador podía construir algo grande para su familia. Me quedé parado, ahí en medio del salón del Hotel Beverly Hills, con mi traje azul marino, que Esperanza me había planchado antes de morirse, viendo cómo mi propio hijo me relegaba como si fuera un invitado incómodo. Sebastián llevaba un smoking negro que costaba más que mi primer auto, y me hablaba con esa sonrisa forzada que usaba cuando quería quedar bien delante de los empleados. ¿Mesa de allá?, le pregunté, sintiendo cómo se me hacía un nudo en la garganta del tamaño de una pelota de béisbol. Sebastián, soy el fundador de esta empresa. Eras el fundador, papá. Ahora estás retirado, ¿recuerdas? Esta noche es para celebrar el futuro de la empresa, no el pasado. Sus palabras me cayeron como bloques de cemento. Además, necesitamos esas sillas para los inversionistas importantes que van a venir. ¿Inversionistas importantes? Yo había construido esa empresa ladrillo por ladrillo, contrato por contrato, trabajando 17 horas al día durante 30 años. Había hipotecado mi casa 2 veces para mantenerla a flote durante las crisis. Había perdido 5 navidades con mi familia porque estaba cerrando proyectos que nos mantuvieran vivos. Los empleados que pasaban cerca fingían no escuchar, pero yo sabía que todos se habían dado cuenta. Don Alberto Mendoza, el hombre que les había dado trabajo a más de 200 familias hispanas en Los Ángeles, siendo mandado a sentarse junto a los baños como si fuera un estorbo. Me dirigí hacia la mesa que me había asignado, caminando despacio para que no se me notara el temblor en las piernas. Era una mesa pequeña, sin mantel especial, sin flores, sin nada que indicara que ahí se sentaría alguien importante. Solo había otras 3 sillas vacías y una vista perfecta de las puertas de los baños para hombres. Mientras me acomodaba en esa silla de plástico, no podía dejar de pensar en todas las cenas de fin de año anteriores. Cuando Sebastián era niño y se sentaba a mi lado derecho, orgulloso de que su papá fuera el jefe de la empresa más grande de East LA. Ahora ni siquiera podía mirarme a los ojos cuando me hablaba. Los discursos empezaron a las 9 en punto. Sebastián subió al podio instalado en el centro del salón, con su sonrisa perfecta de ejecutivo moderno, y comenzó a hablar del nuevo rumbo de la empresa. Mencionó la tecnología, la innovación, los logros del año. Habló durante 20 minutos sobre el futuro brillante de Mendoza Development Group. No mencionó mi nombre ni una sola vez. Durante toda la cena, me quedé sentado en esa mesa olvidada, viendo cómo mi hijo dirigía la celebración como si fuera el dueño absoluto de todo lo que yo había construido. Los empleados se acercaban a saludarlo, los proveedores le daban palmadas en la espalda y los clientes importantes se tomaban fotos con él como si fuera una celebridad. Nadie se acercó a mi mesa, ni siquiera Carmen, la secretaria que había trabajado conmigo durante 15 años, o Roberto, el ingeniero que yo había contratado cuando recién salió de la universidad. Todos actuaban como si yo fuera invisible, como si el fundador de la empresa fuera solo un fantasma del pasado que molestaba en las celebraciones. Sebastián siguió con sus discursos, presentando los nuevos proyectos revolucionarios que iban a llevar a la empresa al siguiente nivel. Proyectos que yo había iniciado 2 años antes, cuando todavía tenía voz en las decisiones importantes, pero ahora eran su visión, su liderazgo, su genio empresarial. Quiero agradecer especialmente a todo el equipo directivo que ha hecho posible este crecimiento extraordinario, dijo mientras levantaba su copa de champán francés. A nuestro director financiero Miguel Torres, a nuestra directora de proyectos Sandra Vargas, y a todos los ejecutivos que han demostrado que el futuro está en manos de las nuevas generaciones. Aplausos, sonrisas, brindis. Yo seguía ahí sentado, con mi vaso de agua tibia que me había servido un mesero que no me dirigió la palabra, viendo cómo mi propio hijo borraba mi existencia de la historia de la empresa.
como si los 30 años de sangre, sudor y sacrificio hubieran sido solo un prólogo irrelevante a su gran obra. Me acordé de aquella noche de diciembre de 1983, cuando Sebastián tenía 5 años y me acompañó a una obra, porque Esperanza había tenido que llevar a su madre al hospital. Él se quedó dormido en el asiento del pick-up mientras yo terminaba de revisar unos planos bajo la luz de una lámpara portátil. «Papi, ¿por qué trabajas tan tarde?», y me había preguntado cuando despertó. «Para que tú y tu mamá tengan todo lo que necesitan, mijo», le respondí. «Algún día esta empresa va a ser tuya». Algún día llegó, y él decidió que yo no tenía lugar en ese algún día. A las 10:30, Sebastián anunció que había una sorpresa especial para cerrar la celebración. Se apagaron las luces del salón y aparecieron en una pantalla gigante las fotografías de los momentos más importantes en la historia de Mendoza Development. Group vi pasar imágenes de edificios que yo había construido, de contratos que yo había firmado, de empleados que yo había contratado. Pero en ninguna de esas fotografías aparecía yo. Habían sido editadas cuidadosamente para mostrar solo las construcciones, nunca al constructor. El dolor que sentí en ese momento fue peor que cuando me dio el infarto hace 3 años. Se me cerró la garganta como si alguien me estuviera ahorcando con una cuerda invisible, y las manos me temblaron tanto que tuve que esconderlas debajo de la mesa. Era como si hubieran matado mi memoria sin matarme a mí. Esa noche, cuando finalmente llegué a mi casa vacía en East LA, me senté en la sala donde Esperanza y yo habíamos planeado cada paso de la empresa durante 30 años. La misma sala donde Sebastián había hecho sus tareas de primaria, mientras yo revisaba contratos en la mesa del comedor, donde había celebrado su graduación de la universidad, donde me había abrazado llorando el día que Esperanza murió. No podía quitarme de la cabeza la imagen de esa mesa arrinconada junto a los baños. La mesa donde habían puesto al fundador de Mendoza Development Group como si fuera un pariente lejano al que invitas por compromiso, pero esperas que se vaya pronto. Me serví un café en la taza, despostillada, que Esperanza me había regalado en Minnesota, nuestro 20º aniversario, la que tenía escrito «para el mejor esposo del mundo» con letras ya desgastadas. Mientras lo tomaba, empecé a recordar todos los sacrificios que había hecho para construir esa empresa que ahora mi hijo dirigía como si fuera suya desde el primer día. Recordé las navidades que perdí trabajando en la obra del centro comercial en Downey, porque necesitábamos terminar antes del año nuevo para cobrar el bono. Esperanza me guardaba la cena en el horno y me esperaba despierta hasta que llegara, aunque fuera pasada la medianoche. «La empresa va a crecer, mi amor», le decía yo. «Todo este esfuerzo va a valer la pena cuando Sebastián sea grande». Recordé los domingos que me llevaba a Sebastián a las construcciones para enseñarle el negocio. Él caminaba entre los andamios con su casco amarillo de juguete, preguntándome sobre cada máquina, cada proceso, cada detalle. «Papi, ¿todo esto es nuestro?», me preguntó una vez cuando teníamos la obra de los condominios en Boyle Heights. «Algún día va a ser tuyo, mijo», le contesté, «pero tienes que estudiar mucho y trabajar honradamente como me enseñó mi papá». Recordé también los momentos difíciles. La crisis del 2008, cuando casi perdemos todo y tuve que vender el Chevy Silverado, que tanto me gustaba para pagar los sueldos de los empleados. Sebastián ya estaba en la universidad, estudiando administración de empresas, con el dinero que yo le mandaba cada mes trabajando turnos dobles. Nunca supo que su papá andaba en camión público porque había vendido su carro para mantener la empresa viva. En todos esos recuerdos, yo era el protagonista, el hombre que tomaba las decisiones difíciles, que se arriesgaba, que construía algo de la nada con pura voluntad y trabajo. Pero en la celebración de anoche, era como si ese hombre nunca hubiera existido. La pregunta que más me dolía era sencilla pero terrible. ¿En qué momento exacto Sebastián había decidido que yo era un estorbo en lugar de ser su padre y mentor? ¿Cuándo había cambiado el orgullo por vergüenza, el respeto por desprecio? Me quedé despierto hasta las 4 de la mañana, dándole vueltas a esa pregunta sin encontrar respuesta. Pero había algo que sí sabía con certeza. Lo que había pasado en esa cena no podía quedar así.
Un hombre puede perder muchas cosas en la vida, pero si pierde el respeto por sí mismo, ya no le queda nada. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Sebastián no me llamó para preguntarme cómo había estado la cena, si me había gustado, si tenía algún comentario. Nada, como si yo fuera un empleado más que había asistido por obligación y ya no merecía ni una conversación de cortesía, pero yo sabía que en la empresa se estaba hablando de lo que había pasado. Carmen, la secretaria, me llamó 2 días después para preguntarme cómo estaba, con esa voz incómoda de quien sabe que algo muy feo había ocurrido, pero no se atreve a decirlo directamente. «Don Alberto, ¿usted está bien?» Lo vimos muy callado el viernes en la noche. «Estoy bien, Carmen. Solo pensativo», le mentí. Pero por dentro me estaba consumiendo la rabia y la vergüenza de haber sido humillado delante de toda la gente que me había respetado durante décadas. Roberto, el ingeniero, también se apareció en mi casa el sábado por la mañana con la excusa de traerme unos documentos que supuestamente necesitaba revisar. Pero yo sabía que había venido a ver cómo estaba después de la humillación pública. «Don Alberto, usted sabe que todos los empleados antiguos lo respetamos mucho», me dijo mientras tomábamos café en mi cocina. «Usted fue quien nos dio la oportunidad cuando nadie más creía en nosotros». Sus palabras me consolaron un poco, pero también me dolieron. Si los empleados se habían dado cuenta de la falta de respeto, significaba que la humillación había sido aún más obvia de lo que yo pensaba. Sebastián me había exhibido como un viejo inútil delante de toda la empresa. El lunes por la mañana tomé una decisión que había estado rumiando desde la noche de la cena. Me levanté temprano, me puse mi mejor camisa blanca y mi corbata azul y manejé hasta las oficinas de Mendoza Development Group por primera vez en 2 meses. Necesitaba entender exactamente qué estaba pasando con mi empresa, qué cambios había hecho Sebastián, qué planes tenía para el futuro. Cuando llegué a la recepción, la chica nueva me miró como si fuera un vendedor o un cliente cualquiera. «¿En qué puedo ayudarle?», me preguntó con esa sonrisa profesional que se les enseña a las recepcionistas. No me reconoció. No sabía quién era yo. «Soy Alberto Mendoza», le dije. «Vengo a ver a Sebastián». «¿Tiene cita, señor Mendoza?», me preguntó mientras revisaba su agenda en la computadora. El mismo apellido que estaba pintado en letras doradas en la pared detrás de ella, y me preguntaba si tenía cita. «No tengo cita. Soy su padre». La chica se puso nerviosa y empezó a hacer llamadas. Escuché cómo le decía a alguien: «Está aquí el papá del señor Sebastián. Dice que quiere verlo, pero no tiene cita». Como si yo fuera un pariente problemático que llegaba a molestar sin avisar. Sebastián salió de su oficina 5 minutos después, con cara de fastidio, y caminando rápido hacia donde yo estaba. «Papá, ¿qué haces aquí?» «Sabes que estoy muy ocupado los lunes por la mañana». «Necesito hablar contigo», le dije con voz tranquila. «¿Sobre la empresa? ¿Sobre la empresa?» «Papá, tú ya no tienes nada que ver con las decisiones de la empresa. Eso ya lo hablamos». Esas palabras me pegaron como una bofetada. Ahí, delante de la recepcionista, delante de los empleados que entraban y salían, mi propio hijo me estaba diciendo que yo no tenía nada que ver con la empresa que había fundado con mis propias manos. «Sebastián, necesitamos hablar en privado», le insistí, sintiendo cómo me temblaba la voz. «Solo 5 minutos. Está bien, pero que sea rápido. Tengo una junta con inversionistas en 20 minutos». Me hizo una seña para que lo siguiera hacia su oficina, la misma oficina que había sido mía durante 20 años antes de que yo decidiera retirarme para darle espacio a las nuevas generaciones. Cuando cerró la puerta, me quedé parado viendo cómo había cambiado todo. Ya no estaban las fotos de la familia en el escritorio. Ya no estaba el cuadro de la Virgen de Guadalupe que Esperanza me había regalado. Ya no estaban los premios y reconocimientos que habíamos ganado juntos durante décadas. Todo había sido reemplazado por diplomas de universidades caras, certificaciones de cursos de liderazgo y fotos de Sebastián estrechando manos con gente que yo no conocía. «Papá, ¿de qué quieres hablar?», ya me preguntó mientras se sentaba detrás del escritorio y revisaba su teléfono al mismo tiempo. «De lo que pasó el viernes en la cena, de la mesa donde me pusiste, del discurso donde no mencionaste mi nombre ni una vez».
Sebastián suspiró como si estuviera hablando con un niño caprichoso. Papá, ya te dije que esa noche era para celebrar el futuro de la empresa, no el pasado. Tú ya cumpliste tu ciclo. Ahora es tiempo de que las nuevas generaciones tomen el control. ¿Mi ciclo? El nudo en la garganta se me apretó tanto que apenas podía hablar. Sebastián, yo construí esta empresa desde cero. Trabajé 30 años para dártela a ti. ¿Y así me pagas? Te pagué dándote una jubilación cómoda y manteniendo el nombre Mendoza en la empresa. ¿Qué más quieres? ¿Que te esté agradeciendo toda la vida? Sus palabras me perforaron como cuchilladas, directas en el corazón. Se me cortó la respiración igual que cuando me dio el infarto. Pero este dolor no se iba con medicamentos. Era el dolor de escuchar a tu propio hijo hablarte, como si fueras un estorbo, una carga, un favor que ya había pagado suficiente. ¿Agradecerme toda la vida? Le pregunté con voz quebrada. Sebastián, yo hipotequé mi casa para mantener esta empresa viva. Perdí navidades, cumpleaños, vacaciones familiares. Tu mamá murió esperando que yo tuviera tiempo para viajar con ella. Todo por construir algo que te pudiera heredar. Y ya me lo heredaste. Mission accomplished. Ahora déjame trabajar en paz. Ese mission accomplished fue la gota que derramó el vaso. Era como si todo mi sacrificio hubiera sido solo un trabajo más. Algo que había hecho porque tenía que hacerlo, no por amor. Como si el regalo más grande que un padre puede darle a un hijo fuera solo una transacción comercial más. Me levanté de la silla lentamente, sintiendo cómo las piernas me temblaban como gelatina. Está bien, Sebastián. Ya entendí perfectamente cómo me ves. Papá, no seas dramático. Solo estoy siendo realista. Los tiempos cambian y la empresa necesita adaptarse o morir. Salí de esa oficina con la dignidad que me quedaba, pero por dentro estaba completamente destrozado. Mientras caminaba por el pasillo hacia la salida, los empleados me miraban con lástima. Sabían exactamente lo que había pasado ahí dentro. Cuando llegué al estacionamiento y me subí a mi Honda Accord de 15 años, me quedé sentado durante 10 minutos antes de encender el motor. En todos esos años, nunca había sentido una traición tan profunda. Era como si hubiera criado a una serpiente que esperó a que yo estuviera vulnerable para morderme. Pero mientras manejaba de regreso a mi casa, algo cambió dentro de mí. El dolor se estaba transformando en algo más frío, más calculado. Sebastián había cometido un error muy grave. Había asumido que su papá era un viejo indefenso, que se iba a quedar callado para siempre. Esa noche tomé el teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía meses. Era momento de activar un plan que había estado preparando en silencio, por si algún día llegaba a necesitarlo. Esa noche marqué el número de Joaquín Morales, mi abogado de toda la vida, y el único hombre en quien había confiado completamente durante los últimos 20 años. Joaquín había manejado todos los contratos importantes de la empresa, había estado conmigo en las buenas y en las malas, y sabía exactamente cómo funcionaba cada aspecto legal de Mendoza Development Group. Alberto, ¿cómo estás? Hace tiempo que no hablamos, me dijo con esa voz tranquila que siempre me daba confianza. ¿Todo bien con la familia? Joaquín, necesito que nos veamos mañana temprano, en tu oficina. Hay algo muy importante que tenemos que discutir. ¿Pasó algo grave? Digamos que ha llegado el momento de activar ciertas medidas que habíamos contemplado hace tiempo. Joaquín entendió inmediatamente de qué le estaba hablando. 3 años atrás, cuando decidí retirarme oficialmente de la presidencia de la empresa para dársela a Sebastián, él me había sugerido que mantuviera ciertas protecciones legales, por si las cosas no salían como esperábamos. En ese momento me pareció una precaución exagerada, pero ahora me alegraba de haber seguido su consejo. A las 8 de la mañana del martes, estaba sentado en la oficina de Joaquín, tomando café cubano y revisando documentos que no había vuelto a ver en 3 años. El abogado extendió sobre su escritorio una serie de carpetas que contenían información que Sebastián nunca había imaginado que existía. Alberto, como recordarás, cuando estructuramos tu retiro, establecimos que conservarías ciertas facultades como fundador de la empresa, me explicó Joaquín mientras señalaba párrafos específicos en los contratos. Sebastián tiene el control operativo día a día, pero tú mantuviste ciertos derechos
que pueden ser ejercidos bajo circunstancias especiales. ¿Qué tipo de circunstancias? Cambios fundamentales en la dirección de la empresa sin consulta al fundador. Decisiones que afecten el legado y los valores originales. Falta de respeto a los principios éticos con los que se construyó Mendoza Development Group. Mientras leía esos documentos, me di cuenta de que Joaquín había sido más inteligente de lo que yo pensaba. Había previsto exactamente la situación en la que me encontraba ahora. Un fundador siendo marginado y humillado por su propio sucesor. Joaquín, necesito saber algo más. ¿Qué opciones legales tengo si quiero hacer cambios radicales en la estructura de la empresa? El abogado me miró por encima de sus anteojos con esa expresión seria que ponía cuando estaba a punto de darme noticias importantes. Alberto, hay algo que Sebastián no sabe, algo que tú y yo acordamos mantener en absoluto secreto cuando se hizo la transición. ¿De qué estás hablando? La empresa nunca fue transferida completamente a Sebastián. Técnicamente, tú sigues siendo el propietario mayoritario a través de una estructura legal que establecimos para proteger tus intereses. Sebastián cree que es el dueño, pero en realidad solo maneja las operaciones cotidianas bajo un poder que tú le otorgaste. Esas palabras me pegaron como rayo. Durante 3 años había creído que ya no tenía ningún poder real en la empresa, que había renunciado a todo por amor paternal. Pero resulta que, sin saberlo, había mantenido el control legal completo de Mendoza Development Group. ¿Estás diciéndome que puedo recuperar el control cuando quiera? No solo eso, Alberto. Puedes tomar cualquier decisión que consideres necesaria para proteger el legado de la empresa, incluyendo cambios en el liderazgo. Por primera vez en días, sentí que podía respirar completamente. La humillación de la cena, el desprecio en la oficina, todas las faltas de respeto que había aguantado en silencio, finalmente tenían una respuesta. Sebastián había cometido el error más grande de su vida. Había subestimado a su padre. Durante los siguientes días, Joaquín y yo trabajamos en silencio, revisando cada detalle legal y preparando todo lo que necesitábamos para lo que vendría después. Yo mantenía mi rutina normal: desayunar en el mismo café de siempre, leer el periódico, caminar por el parque, pero por dentro estaba planeando algo que cambiaría para siempre la dinámica de mi familia. El viernes por la tarde, Sebastián me llamó por primera vez en toda la semana. Su voz sonaba extrañamente amigable, como si nada hubiera pasado entre nosotros. «Papá, ¿cómo estás? Te llamo para invitarte a almorzar el domingo. Patricia quiere verte. Dice que tienes mucho tiempo sin visitar a los nietos». Patricia, mi nuera, siempre había sido más diplomática que Sebastián. Probablemente ella se había dado cuenta de que las cosas habían llegado demasiado lejos y estaba tratando de arreglar la situación antes de que empeorara. «Me parece bien, mijo», le contesté con voz tranquila. «¿A qué hora?» «A las 2. «¿Y papá?» «Sobre lo que pasó el lunes en la oficina. Tal vez fui un poco duro contigo. Sabes que te respeto mucho, pero a veces tengo tanta presión con los inversionistas que... No te preocupes, Sebastián. Ya entendí perfectamente cómo funcionan las cosas ahora». Esas palabras tenían un doble significado que él no podía entender todavía. Sí, ya había entendido perfectamente cómo funcionaban las cosas, y estaba a punto de demostrarle que las cosas podían cambiar de dirección muy rápidamente. El domingo llegué a su casa en Pasadena a las 2 en punto, cargando regalos para mis nietos como siempre hacía. Patricia me recibió con un abrazo más fuerte de lo normal, como si estuviera tratando de compensar el mal comportamiento de su esposo. «Alberto, qué gusto verte. Los niños estaban preguntando por ti», me dijo mientras me acompañaba a la sala. «Sebastián está terminando una llamada de trabajo, pero ya viene». Durante el almuerzo, todo transcurrió con una normalidad forzada. Sebastián me preguntó sobre mi salud, sobre la casa, sobre cómo estaba pasando mi jubilación. Yo respondía con cortesía pero sin entusiasmo, observando cómo se esforzaba por actuar como el hijo respetuoso que había dejado de ser. Los nietos, Diego y Sofía, me contaron sobre la escuela y me enseñaron sus dibujos. En sus ojos todavía veía al abuelo que los adoraba, no al jubilado inútil que su padre veía cuando me miraba.
Ellos no tenían culpa de nada de lo que estaba pasando. Después del postre, mientras Patricia limpiaba la cocina y los niños veían televisión, Sebastián y yo nos quedamos solos en el jardín trasero. Él se veía nervioso, como si quisiera decir algo importante, pero no supiera cómo empezar. «Papá, quiero que sepas que valoro todo lo que hiciste por la empresa», me dijo finalmente. A veces, cuando uno está bajo presión, dice cosas que no siente realmente. ¿Te refieres a cuando me dijiste que ya no tengo nada que ver con las decisiones de la empresa? Eso fue un momento de estrés. Sabes que tú siempre vas a ser el fundador. Sus palabras sonaban huecas, como si estuviera leyendo de un guión que Patricia le había preparado para mantener la paz familiar. Pero ya era demasiado tarde para discursos diplomáticos. «Sebastián, hay algo que necesitas saber», le dije con voz muy tranquila. «Algo que va a cambiar las cosas entre nosotros». «¿De qué hablas?» «Mañana a las 9 de la mañana voy a estar en la oficina. Voy a convocar una reunión extraordinaria con todos los empleados». «¿Una reunión? Papá, tú no puedes convocar reuniones. Ya no tienes autoridad en la empresa». Lo miré directamente a los ojos, con esa calma que da saber que tienes todas las cartas ganadoras en la mano. «Sebastián, hay muchas cosas que tú no sabes sobre Mendoza Development Group, muchas cosas que vas a descubrir mañana». El lunes a las 9 de la mañana en punto, entré a las oficinas de Mendoza Development Group, acompañado de Joaquín Morales y un notario público. La recepcionista, la misma que no me había reconocido la semana anterior, nos miró con cara de susto cuando vio que íbamos directo hacia el salón de juntas principal. Sebastián salió corriendo de su oficina cuando se enteró de que había llegado. «Papá, ¿qué está pasando aquí? ¿Quiénes son estas personas?» «Sebastián, te presento al licenciado Morales, mi abogado, y al notario García. Venimos a ejercer ciertos derechos legales que aparentemente olvidaste que existían». «¿Qué derechos? ¿De qué estás hablando?» Joaquín se adelantó y le extendió a Sebastián una carpeta llena de documentos oficiales. «Señor Sebastián Mendoza, su padre sigue siendo el propietario legal del 65% de Mendoza Development Group. Lo que usted ha estado manejando estos 3 años es una operación delegada, no una propiedad transferida». Vi cómo la cara de Sebastián se puso blanca como papel. Abrió la carpeta con manos temblorosas y empezó a leer documentos que nunca había visto. Contratos que nunca supo que existían. Cláusulas legales que habían estado ahí desde el día en que él asumió el control. «Esto es imposible», murmuró mientras leía. «Papá, tú me dijiste que me estabas heredando la empresa. Tú me dijiste que era mía. Te dije que eras el presidente y director general. Nunca te dije que eras el propietario. Esa es una diferencia muy importante que aparentemente no entendiste». Los empleados empezaron a llegar al salón de juntas, convocados por el mensaje urgente que había enviado desde temprano. Carmen, Roberto, Miguel, Sandra, todos los que habían trabajado conmigo durante años y que habían presenciado mi humillación en la cena de fin de año. Cuando el salón estuvo lleno, me paré frente a todos ellos, con una calma que no había sentido en meses. Sebastián se quedó sentado en una esquina, todavía leyendo los documentos legales que estaban destruyendo su mundo en tiempo real. «Buenos días a todos», comencé con voz firme. «Los he convocado esta mañana para comunicarles una decisión muy importante sobre el futuro de Mendoza Development Group». El silencio en ese salón era tan completo que se podía escuchar la respiración nerviosa de cada persona presente. Todos sabían que algo muy grande estaba a punto de pasar. Como saben, hace 3 años decidí retirarme de la presidencia de la empresa para darle la oportunidad a las nuevas generaciones de dirigir el negocio. Sin embargo, los eventos recientes me han demostrado que esa decisión fue prematura. Miré directamente a Sebastián, que tenía los ojos vidriosos y las manos apretadas como puños. «Efectivo inmediatamente. Estoy resumiendo mi posición como presidente y director general de Mendoza Development Group». Los murmullos empezaron a llenar el salón. Carmen se llevó las manos a la boca. Roberto se quedó boquiabierto. Sebastián se paró de golpe de su silla. «Papá, tú no puedes hacer eso». «Sí puedo, Sebastián. Y no solo eso». Saqué otro documento de mi portafolio y lo puse sobre la mesa. «He aceptado una oferta de compra de Morrison Development Corporation.
Vendí el 100% de Mendoza Development Group por $23 millones. El salón explotó en murmullos de shock. Sebastián se veía como si le hubieran dado un martillazo en la cabeza. ¿Vendiste la empresa? ¿Sin consultarme? ¿Consultarte? Sebastián, tú me dijiste que yo ya no tenía nada que ver con las decisiones de la empresa. Pues esta fue mi última decisión como propietario legal. Pero esta es mi empresa. Yo la he estado dirigiendo durante 3 años. Era tu empresa, mientras yo decidía que fuera tu empresa. Pero cuando me pusiste en una mesa junto a los baños y me trataste como un estorbo delante de toda la gente que me respeta, perdiste ese privilegio para siempre. El caos que siguió a mi anuncio fue indescriptible. Sebastián se paró de su silla gritando que la venta no podía ser legal, que él tenía derechos, que yo no podía destruir su vida de esa manera. Pero Joaquín ya tenía preparadas todas las respuestas legales. La venta es completamente válida, explicó mi abogado con calma profesional. El señor Alberto Mendoza tenía plena autoridad legal para vender sus acciones sin consulta previa. Morrison Development Corporation tomará posesión de todas las operaciones el próximo lunes. Carmen, la secretaria que había trabajado conmigo durante 15 años, se acercó con lágrimas en los ojos. Don Alberto, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a perder nuestros trabajos. Carmen, Morrison se va a hacer cargo de todos los empleados que quieran quedarse. Es una empresa seria y grande. Van a tener más oportunidades de crecimiento de las que yo les podía ofrecer. Le puse una mano en el hombro. Ustedes no tienen nada que temer. Ustedes siempre me fueron leales y trabajaron honestamente. Roberto, el ingeniero, levantó la mano tímidamente. ¿Y los proyectos que tenemos en curso? Morrison va a continuar con todos los proyectos. Tienen la experiencia y los recursos para terminarlos mejor de lo que nosotros podríamos hacerlo. Sebastián, que había estado leyendo frenéticamente los documentos de la venta, finalmente encontró su voz. ¿Y yo qué? ¿Qué va a pasar conmigo? La pregunta que había estado esperando durante toda la reunión. Me volteé hacia él con esa expresión tranquila que había aprendido a mantener durante los momentos más difíciles de mi vida. Sebastián, Morrison Development tiene sus propios ejecutivos. No van a necesitar los servicios del equipo directivo actual. ¿Me estás despidiendo? No te estoy despidiendo, mijo. Te estoy enseñando lo que se siente cuando alguien decide que tu tiempo se acabó. Sus palabras exactas de hacía 2 semanas me habían perseguido día y noche. Ahora él podía sentir en carne propia lo que significaba que alguien más poderoso decidiera tu destino sin consultarte. Sandra, la directora de proyectos, se veía completamente perdida. Don Alberto, ¿por qué está haciendo esto? Sé que hubo problemas familiares, pero destruir toda la empresa. Sandra, yo no estoy destruyendo la empresa. La estoy salvando. Mi voz se mantuvo firme pero sin rabia. Una empresa que permite que se humille públicamente a su fundador, que borra su historia como si nunca hubiera existido, que trata a sus empleados veteranos como estorbos. Esa empresa ya estaba destruida por dentro. El silencio que siguió fue devastador. Todos sabían exactamente a qué me refería. Habían visto la cena de fin de año. Habían sido testigos de cómo Sebastián me había tratado. Habían escuchado los comentarios despectivos sobre el pasado de la empresa. Sebastián se acercó a mí con los ojos rojos de rabia y desesperación. «Papá, no puedes hacerme esto. Esta empresa es toda mi vida. Es mi identidad. Sin ella no soy nadie. Ahora sabes cómo me sentí yo cuando me pusiste en esa mesa junto a los baños», le respondí con voz tranquila. «Cuando me dijiste que ya no tenía nada que ver con las decisiones de la empresa. Cuando borraste mi nombre de la historia como si yo fuera un fantasma. Pero yo soy tu hijo. Y yo soy tu padre. Pero eso no te dio derecho a humillarme delante de toda la gente que me conoce desde hace décadas». La reunión terminó con Sebastián saliendo del salón como huracán, gritando que esto no se iba a quedar así, que iba a buscar abogados, que iba a pelear la venta en los tribunales. Pero Joaquín ya me había asegurado que no tenía ninguna base legal para hacerlo. Los empleados se fueron saliendo poco a poco, algunos acercándose a darme la mano y agradecerme por los años de trabajo juntos. Carmen me abrazó y me susurró al oído: «Don Alberto, usted hizo lo correcto. Nadie se merecía que lo trataran así».
Cuando el salón se vació, me quedé solo con Joaquín y el notario, viendo por última vez el lugar donde había tomado tantas decisiones importantes durante 30 años. ¿Te sientes bien con lo que acabas de hacer?, me preguntó Joaquín. Me siento en paz, le respondí. Por primera vez en meses, me siento completamente en paz. 3 semanas después de la venta, me desperté en mi casa de East LA con una sensación extraña que no había tenido en años. Tranquilidad completa. Ya no tenía que preocuparme por los proyectos, por los empleados, por las decisiones difíciles. Pero sobre todo, ya no tenía que cargar con la humillación de ser tratado como un estorbo por mi propio hijo. Morrison Development se había hecho cargo de todas las operaciones sin problemas. Los empleados que quisieron quedarse fueron integrados al nuevo equipo con mejores sueldos y beneficios. Carmen me llamó la semana pasada para contarme que Roberto había sido promovido a jefe de ingeniería y que Sandra estaba dirigiendo 3 proyectos importantes en Beverly Hills. Sebastián no me había hablado desde el día de la reunión. Patricia me llamó 2 veces llorando, preguntándome si podíamos arreglar las cosas por el bien de los nietos. Le expliqué con paciencia que las cosas se podían arreglar, pero que iba a tomar tiempo, mucho tiempo. Alberto, Sebastián está destruido, me dijo en la segunda llamada. No sale de la casa, no come bien, no duerme. Dice que perdió todo lo que era importante en su vida. Patricia, yo perdí a mi hijo mucho antes de vender la empresa. Lo perdí el día que decidió que yo era un estorbo en lugar de ser su padre. Pero él te ama, Alberto. Solo que a veces el orgullo y la presión... El amor no es una excusa para la humillación, mija. Un hijo que ama a su padre no lo pone en una mesa junto a los baños. Un hijo que ama a su padre no borra su nombre de la historia. La conversación terminó con Patricia prometiéndome que iba a hablar con Sebastián, que iba a hacerle entender que tenía que pedirme perdón de verdad, no solo de dientes para afuera. Esta mañana, mientras tomaba mi café en la taza despostillada de esperanza, sonó el timbre de mi casa. Cuando abrí la puerta, me encontré con Sebastián parado ahí, con la ropa arrugada, la barba crecida y los ojos hinchados de alguien que no ha dormido en días. «Papá», me dijo con voz quebrada, «necesito hablar contigo». Lo invité a pasar y le serví café en la cocina, la misma cocina donde él había desayunado durante 18 años antes de irse a la universidad. Nos quedamos sentados en silencio durante varios minutos, los dos sabiendo que esta conversación iba a determinar si todavía podíamos ser padre e hijo o si nos habíamos perdido para siempre. «Papá, yo no sabía que tú conservabas la propiedad legal de la empresa». «No se trata de que no lo supieras, Sebastián. Se trata de cómo me trataste, creyendo que ya no tenía ningún poder. Tienes razón, te traté como basura». Sus palabras salieron como confesión dolorosa. «Te humillé delante de toda la gente que te respeta. Borré tu historia como si no significara nada. Fui un hijo de mierda». Era la primera vez en años que lo escuchaba hablar con honestidad total, sin diplomacia, sin excusas. Las lágrimas que se le empezaron a caer por las mejillas eran reales, no las lágrimas calculadas de alguien que quiere conseguir algo. «¿Por qué lo hiciste, mijo? ¿En qué momento decidiste que yo era tu enemigo en lugar de ser tu papá?» «No sé, papá. Creo que me daba pena que la gente supiera que todo lo que tenía te lo debía a ti. Quería ser exitoso por mí mismo, no por ser tu hijo». Sus palabras me dolieron, pero también me ayudaron a entender. Durante todos estos años, él había cargado con el peso de ser el hijo de Alberto Mendoza, en lugar de sentirse orgulloso de serlo. Sebastián, un hombre inteligente, se siente orgulloso de los hombros en los que se para, no se avergüenza de ellos. «Ya sé, papá, ya entendí, pero ya es muy tarde». «No es tarde para ser un buen hijo, Sebastián, pero sí es tarde para recuperar la empresa». Nos quedamos callados otra vez. Afuera se escuchaban los niños del barrio jugando fútbol en la calle. Igual que Sebastián, jugaba cuando tenía 8 años. La vida sigue su curso, con o sin nuestros problemas. «¿Me puedes perdonar, papá?» «Ya te perdoné, mijo». Pero perdonar no significa olvidar. Y no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. ¿Podemos empezar de nuevo? Podemos intentarlo, pero va a ser diferente. Yo ya no soy el papá que aguanta cualquier cosa por amor, y tú ya no puedes ser el hijo que cree que puede tratar mal a su padre sin consecuencias.
Sebastián se quedó en mi casa hasta tarde, hablando de cosas que hacía años no hablábamos, de esperanza, de su infancia, de los errores que ambos habíamos cometido. No fue una reconciliación completa, pero fue un principio. Cuando se fue, me quedé sentado en mi sala pensando en todo lo que había pasado. Había perdido la empresa que construí con mis manos, pero había recuperado algo más valioso, mi dignidad. Y tal vez, solo tal vez, había salvado la relación con mi hijo antes de que se perdiera para siempre. En la vida, a veces tienes que perder algo grande para ganar algo más importante. Y a veces, el mejor regalo que puedes darle a un hijo irrespetuoso es enseñarle que las acciones tienen consecuencias. El respeto no se hereda, se gana, y se puede perder en una sola cena de fin de año. Fin, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Crees que tomé la decisión correcta? Dime de qué ciudad me estás escuchando, y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que la dignidad no tiene precio. Dale like si piensas que un padre merece respeto sin importar la edad que tenga.